Buenos días a los presentes, tanto aquí en esta aula como los que nos seguís o los que nos siguen a través de la web. Me toca presentar otra vez a Juan Arana. Hace muy poquito lo presentaba en otro contexto muy distinto a este, aunque cerca de aquí, en la universidad. Y en este contexto de los seminarios CRIF, yo creo que por lo menos te he presentado en 3 ocasiones distintas. Por eso, de entrada, lo que quiero hacer es agradecerte tu generosidad para venir siempre que te lo hemos propuesto, aunque sea para hablarnos de tu libro, que no es ninguna tontería. Ya sabes que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. Esto es. Bien, pues sospecho que además, dada la producción que estás desarrollando ahora, el volumen que tienes de trabajo, aunque te jubilaste hace muy poquito tiempo, pero eso yo creo que ha hecho que se multiplique tu actividad, digamos, literaria, ¿no? Filosófica en cuanto a producción científica. Entonces sospecho que aquí serás presentado más veces. Yo ya no garantizo ser yo, como que me gustaría, pero garantizo que serán más veces. El último libro de esta, que pienso que es el último libro, ¿no? Porque puede haber salido otro entre tanto, ¿no? Este último libro, que se titula El futuro de la identidad humana a debate, es una reflexión sobre un debate que es importante. Yo, en lugar de decir o de volver a repetir el currículum, que ya lo conocemos, de Juan, ¿verdad?, y que es, en fin, enorme, lo que simplemente quería decir es que tiene la virtud de suscitar debates que son importantes. Y no solamente suscitarlos, sino implicar al mundo académico, a otros profesores, para que pongan el foco en esos temas en los que él también ha puesto su interés, porque son interesantes realmente y objetivamente, ¿no? En fin, debates, por ejemplo, sobre la conciencia, nuestro modo de conocer el mundo natural, la libertad y ahora el transhumanismo. Pues son temas no precisamente menores y que exigen que los pensemos. Los que nos dedicamos al mundo de la academia, pues es lógico que los pensemos y que reflexionemos y hablemos sobre ellos. Bueno, pues yo agradezco otra vez a Juan el que esté aquí, su generosidad para hablarnos siempre de los temas que tiene en mente, y le dejo la palabra para que nos hable de este último libro. Hay que darle, sí. Ahora funciona, de acuerdo. Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias y una vez más, efectivamente. Y esto que decías un poco de mi actividad después de jubilarme, no sé por qué me ha recordado una historieta de mi época, ¿no? De mis tiempos, ¿no? En mis tiempos no había televisión todavía, yo he conocido esa época, pero había seriales radiofónicos y la radio por la tarde, especialmente gente un poco del servicio y demás, había unas novelas tremendas que duraban años. Se llamaba, la de más éxito se llamaba Ama Rosa, algo así, que era una madre soltera que le pasaban cantidad de cositas, ¿no? Y el que dirigía todo aquello era un tipo que se llamaba Guillermo Sautier Casaseca, ¿no? Entonces, Guillermo Sautier Casaseca era y al tal Guillermo Sautier Casaseca le tocó el gordo de la lotería un año. Y entonces le hicieron una entrevista y entonces le dice: pero alto ahí, si alguien piensa que se va a librar de mis seriales por esto, al revés, voy a invertir el gordo en hacer un serial todavía más grande. Bien. Bueno, pues a mí me ha pasado un poco eso, ¿no? Se suponía que ya estaba dando la lata al personal, publicando cosas mientras estaba en activo, y ya me jubilé hace 5 años, acabo de cumplir 75. Pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, y efectivamente, como no tengo que dar clases, y la maldita hora de clases es, ya se sabe, la pena que tenemos que arrastrar los académicos, una vez que uno se ve libre de ellos, pues entonces efectivamente ancho es. Pero vamos a ir al grano, ¿no? Efectivamente, el gordo que me tocó a mí fundamentalmente fue, yo había formado un grupo, una especie de seminario permanente con mis colegas en la Universidad de Sevilla, que era Naturaleza y Libertad. Fundamentalmente porque yo me dedicaba a filosofía y naturaleza y mi colega
Paco Valls se dedicaba a antropología, pues está Naturaleza y Libertad. Y eso tuvo un recorrido y nos reuníamos y lo pasábamos bien, porque pues, hacíamos jornadas de estudio y además, bueno, en Sevilla teníamos guitarras y por la noche hacíamos una especie de zambra gitana o cosa parecida. Y al final conseguimos el apoyo de una fundación madrileña, la Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, o López de Guzmán el Bueno, ya me acuerdo cómo es. Y gracias a esto, efectivamente, la cosa ha ido funcionando más y más y cada año hacemos un libro, ¿no? Efectivamente es un poco excesivo, ¿no? Un libro colectivo, obviamente, ¿no? Y al principio era sobre temas, el ajuste fino, la hominización, cosas de ese estilo. Pero ya empezamos con, digamos, conseguir un libro colectivo que de alguna manera no resulte una especie de eso, de miscelánea, que no diga nada. Pues descubrimos que lo bueno era coger un tema y cada uno especializarse en uno de los autores que lo han estudiado. Y así empezamos con el tema de la cosmovisión de los grandes científicos, es decir, la filosofía que hay detrás de los grandes creadores de la ciencia. Empezamos con el siglo XX, un volumen, otro volumen sobre el XIX, otro sobre el XVIII y un cuarto sobre XVI-XVII. Ahí nos paramos porque nuestros conocimientos del latín y del griego no nos permitían ir más para atrás, por decirlo así. Entonces hicimos neurociencia, o sea, la antropología de los grandes neurocientíficos. Hicimos también un tocho bastante grande. Y ya que se nos acabó eso, pues y dijimos, bueno, pues ¿ahora qué? Pues ahora hay una polémica en la calle y en todos los niveles, que es la polémica del transhumanismo. Entonces, donde se repite demasiado los mismos argumentos a favor y en contra, ¿no? Vamos a tratar un poco de ver qué hay detrás, es decir, quiénes son las personas que están protagonizando esa polémica y qué es, a su vez, lo que ellos piensan del conocimiento, del hombre, incluso de la religión, si se tercia, para poner ese contexto y para, sobre todo, ahondar en las raíces de cosas que cuando se dicen a veces resultan como demasiado repetidas o demasiado obvias. Y entonces, efectivamente, pues salió este volumen que nosotros queríamos llamar precisamente protagonistas de la polémica sobre el transhumanismo, pero, en fin, entre el editor y la persona que o las personas que nos apoyan, pues dijeron, hombre, ¿por qué no ponéis el futuro de la identidad humana a debate? Bueno, en realidad es ese asunto, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra especie? ¿Qué va a ser de nuestra identidad biológica si seguimos estando aquí dentro de 15, 20 o 20.000 años? Y este libro, pues efectivamente, a ver si consigo avanzar. Bueno, supongo que más que por fe que por capacidad de verlo, tiene 18 capítulos, es decir, hemos elegido 18 personas que han sido notorios o que están teniendo notoriedad. La mayor parte de ellos están todavía no solamente en vida, sino en actividad. Y eso pensamos, hombre, casi todos los que están debían estar, ¿no? Pero hay algunos que nos hubiese gustado estar, pero como siempre, ¿no? Invitas y al final uno no puede, al final se descarrila un capítulo, pero en fin, creo que lo que ha quedado es suficientemente representativo, ¿no? Y además yo ahí un poco, quizá, como el libro no ha salido tan grueso, este es el libro, tiene 300 y pico páginas, los otros no solían salir de 400, bueno, pues dije, pues como ahora tenemos un poco más de espacio, yo he hecho una introducción bastante larga, una introducción de unas 60 páginas, donde un poco paso revista al tema este del transhumanismo, ¿no? Por verlo un poco, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, pues aquí esquemáticamente lo pongo ahí, ¿no? Yo creo que dentro de la polémica podíamos, los precursores, es decir, gente que no lo planteó directamente, pero o se inventó el nombre o de alguna manera tomó posiciones que después han resultado relevantes. Y después, digamos, los partidarios, los que son de alguna manera, están a favor de del programa o de la propuesta que hace el transhumanismo, aunque no es una propuesta única, sino que es una cosa bastante variada, bastante diversa. Después los críticos, que es una voz importante, y al final he puesto un pequeño apartado de los aprovechados. Es decir, gente que realmente no sabe mucho del tema, no sabe mucho del asunto, pero estoy alegando. Ah, ya, perfecto.
Pero bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, y piensan que algo hay que ver. Pues entonces personajes como el Yuval Harari, que a mí particularmente me parece que no tiene una entidad, digamos, intelectual especialmente importante, pero indudablemente es un comunicador de gran éxito, pues también ha metido el cazo y ha sacado su propia, o ha hecho su propia contribución. O un personaje como Rosa Braidotti, que es una filósofa que a mí, francamente, me parece bastante endeble, pero también, bueno, entre el feminismo y el transhumanismo, pues ha hecho también un pequeño cóctel que también ha tenido cierto éxito, ¿no? Entre los precursores, pues claro, obviamente Julian Huxley, que fue el que inventó el término, Asimov, que de alguna manera ha sido alguien que desde el campo más bien de la creación literaria, de la ciencia ficción, pero ha puesto en marcha una serie de motivos, una serie de pronósticos que de alguna manera después han sido recogidos, y Wilson, bueno, pues bien conocido por su gran especialista en el tema de las hormigas y demás, pero que también pues ha metido aquí, ha hecho su supercreación. La lista de partidarios es bastante variada, ¿no? Porque son gente de distinto pelaje, ¿no? Yo diría, hay filósofos, hay científicos, hay, por supuesto, gente que se dedica a inteligencia artificial y gente que se dedica también a distintas ramas de la biología o de la medicina. Pero también hay una proporción notable de políticos, es decir, de gente que, bueno, de alguna forma ha planteado este tema como un lugar idóneo para plantear una batalla de tipo de tratar de darle la vuelta a la sociedad, a lo que se invierte, lo que se hace y lo que se propone, ¿no? Entre los críticos, pues también hay bastante variedad, ¿no? Fukuyama, pues es conocido, ¿no? Es un sociólogo conocido por su tesis sobre el final de la historia. Parece que la historia ha renacido, pero no para bien, sino para algo bastante discutible, ¿no? Yo creo que digamos, la crítica que hace Fukuyama, aunque no es demasiado profunda, pero desde el punto de vista sociológico y político me parece que es bastante atinada. Yo creo que es un hombre bastante razonable, por lo menos en este problema. Lukács, que en realidad también es un precursor, digamos, es el precursor de los críticos, ¿no? Alguien que discutió que la concepción algorítmica de la mente, es decir, que podamos de ninguna manera considerar que la mente humana es algo que se parece demasiado a un ordenador y algo que se puede de alguna manera reducir a un programa siendo activado en un soporte electromagnético. Putnam, un filósofo digamos, conocido por sus evoluciones, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Es alguien que ha cambiado bastante de opinión, ¿no? Yo creo que el único filósofo que se le parece en ese sentido es Bertrand Russell, ¿no? Que primero pensaba una cosa y después pensaba otra, ¿no? Es algo que se le ha criticado, ¿no? Y la respuesta que él dio a esas críticas me pareció muy curiosa, ¿no? Dice, yo cambio de pensamiento porque yo me equivoco. Mis colegas no cambian de pensamiento porque nunca se equivocan. Entonces, efectivamente, bueno, el primero que no se equivoque que levante la mano, ¿no? Y Michael Sandel, que es un filósofo en plena producción y de enorme éxito, porque esto es una especie de fenómeno de multitudes, ¿no? Reúne a 15.000 personas en un estadio, en una plaza de toros. Bueno, en una plaza de toros. Bueno, él viene bastante a España, curiosamente, porque su mujer e hijos tienen nacionalidad española porque son sefardíes, judíos sefardíes. Pero bueno. Bien, como veis, el mundo es bastante complejo. Pero claro, esto se puede convertir en una sopa de letras, en una especie de lista de nombres y cada uno decide 2 o 3 cositas. Y yo, efectivamente, más que hablar de mi libro, porque el libro no es mío, es de todos estos colegas que lo han hecho, voy a hablar de mi parte, ¿no? De mi introducción. Entonces, es decir, yo diría, a mí lo que realmente me interesa ahora mismo, el transhumanismo, digamos, creo que es algo que interesa, por lo menos superficialmente, a todo el mundo, pero curiosamente menos a los filósofos o a una buena parte de filósofos académicos, ¿no? Digamos, hay una especie de desprecio o de alguna manera decir, bueno, esto es una cosa infumable, esto es una serie de ignorantes, una serie de cerebrados, una serie de activistas que han sacado estos temas que no van a ninguna parte porque tienen una ignorancia completa y definitiva sobre lo que se supone que están hablando. Y yo creo que, bueno, eso es verdad, pero es un error. O sea, aunque es realmente la consistencia filosófica del 90% de los transhumanistas es bastante deletérea, bastante deleznable,
Sin embargo, la importancia del fenómeno es suficientemente grande como para que los filósofos profesionales, y cuanto más metafísicos y cuanto más clásicos mejor, gasten parte de su, digamos, privilegiado cerebro y de su, de alguna manera, apurada tiempo para pensar esto, ¿no? Porque, de alguna manera, a ver si... Aquí hay un error grande y es la actitud de rasgarse las vestiduras. O sea, con el transhumanismo hay una cantidad enorme de gente, de los que no están a favor, quiero decir, de los que están en contra, que son críticos, o son de alguna manera, que lo que hacen es rasgarse las vestiduras, ¿no? Es decir, por Dios, blasfemia, brrr, ya no hay nada más que hablar. Que es humo decir, con esta gente no hay que hablar, sino que hay que directamente o lanzarlos a la hoguera o lanzarnos a las tinieblas exteriores o a una isla desierta donde ellos juntos, o a lo mejor un cohete que lo lleven a un planeta a ver si lo organizan allí y organizan una especie nueva y lo que sea, ¿no? Bien. Pero eso creo que es un ejemplo de, digamos, de huida de la propia responsabilidad, ¿no? Es como si un médico dijera, esta enfermedad es absurda, es una tontería y por lo tanto yo no pierdo el tiempo con ella. Pero es que la gente se enferma y la gente se muere con esa enfermedad. Aunque no te guste, aunque sea una enfermedad fea, una enfermedad trivial, una enfermedad, hay que trabajar con ella. Y yo creo que eso es lo que, por eso lo presento en una universidad y en una, digamos, en el seno de las actividades, especialmente en la Facultad de Filosofía y la Facultad de Teología, que son personajes serios, ¿no? Y que son los que tienen la tentación de considerar que esto es poco serio. ¿Y por qué? Bueno, indudablemente porque es una cosa muy importante, ¿no? Es claro, esta historia del transhumanismo como una especie de película de ciencia ficción. Yo creo que aquí el imaginario que aporta la cinematografía es realmente bastante desafortunado, porque efectivamente pues, es una especie como de El Señor de los Anillos puesto en el siglo XXII o XXIII, no sé si Mad Max y estas películas, ¿no? Que a mí realmente me parecen bastante... y no es un género que a mí me guste, ¿no? Entonces, pero claro, es algo muy visual. Y es algo que para la gente que hoy en día que está dedicando 8 o 9 horas a pasar pantallas en su pequeño móvil, pues llamativo, ¿no? Entonces, digamos, como normalmente la media que la persona que está en esta clave, la media de tiempo que está viendo en una pantalla es 1/10 de segundo antes de pasar a la siguiente, está hasta 10 y 12 segundos, ¿no? Con lo cual es una barbaridad, ¿no? La mayor parte del tiempo de su vida, es decir, porque una persona de este estilo yo creo que ve al día unas 200.000 pantallas. Pues de las 200.000 pantallas que ve, pues dedica 10 segundos a algo que parece que tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? Bien, y no digamos ya digamos, si esto es el panorama, el paisaje, si vemos ya, digamos, el personal, entonces empieza a aparecer esta gente rara, ¿no? Que tiene... el tipo del flequillo efectivamente se metió una especie de puerto USB en el cerebro, ¿no? Y entonces parece que hace la interfaz, ¿no? entre lo cibernético y lo... Bueno, bien, a mí todo eso me parece que no tiene ningún interés. Y sobre todo, bueno, tiene muchísimo interés, pero filosóficamente me parece que hay cosas mucho más importantes, y es que son los temas. Porque yo diría que contra lo que va el transhumanismo fundamentalmente es contra la posmodernidad. Es decir, es un modo de resucitar grandes relatos. Y esto de resucitar grandes relatos me parece que aquí deberíamos poner la antena puesta, ¿no? Porque frente a ese giro estetizante y trivializador que ha supuesto la posmodernidad, la verdad es que ha tenido el buen gusto de pasar con bastante rapidez, aunque indudablemente todavía tiene ahí gente que está en esa onda, ¿no? Como obviamente hay una serie de generaciones que se fosiliza en algo que estuvo de moda durante a lo mejor solamente 4 o 5 años, ¿no? Pues hay gente que ha sido estructuralista toda su vida, o ha sido de epistemología genética toda su vida, o ha sido de la teoría del sistema toda su vida. Son distintas modas que han ido pasando, pero que ha habido gente que se ha quedado en ella y siguen diciendo que lo importante que es la teoría de sistemas, o lo importante que es la epistemología genética, o lo importante que es esto. Pues claro, habrá gente que dirá que esto es importante, pero lo que a mí me parece realmente llamativo, yo me refiero a la posmodernidad, es los temas, ¿no? Y es que hay conceptos filosóficos muy importantes y muy serios que están involucrados en la discusión del transhumanismo. Y aunque los transhumanistas los discutan desde la ignorancia o desde la simplificación, sin embargo, esos problemas se resisten a ser trivializados de esa manera. Y entonces yo creo que esta es una buena palanca para volver a dar un poquito de
sensatez y un poquito de seriedad y un poquito de peso a una discusión filosófica que últimamente se había trivializado demasiado. Está el tema de los accidentes, está el tema de la esencia, está el tema de la especie, está el tema de la continuidad y está el tema de la identidad, tanto a nivel antropológico como diría incluso a nivel ontológico y por supuesto a nivel gnoseológico. Entonces creo que, bueno, esas cosas dan mucho campo y entonces yo creo que ahí podríamos recoger, o podrían los filósofos recoger, yo me considero filósofo nada más que a medias, recoger ese guante y tratar de hacer cosas que... Porque claro, yo creo que aquí hay un pecado que sí que arrastra la filosofía académica más o menos desde tiempos de Kant. Y aquí, perdonen que saque una de mis aversiones favoritas, pero en fin, cada uno tiene que estar repitiéndose una y otra vez, ¿no? Y es que, claro, desde Kant para acá, los filósofos, digamos, que despectivamente podríamos decir especulativos, o más apreciablemente podríamos decir los filósofos serios, los filósofos metafísicos y demás, piensan que la experiencia concreta y la experiencia especialmente que estudian los científicos es algo que no tiene demasiada importancia ni demasiada trascendencia y que basta en todo caso con bucear en la experiencia interna, la que tenemos de nuestra propia interioridad, o la experiencia común y corriente de todos los días, las que tiene una persona al levantarse, al ir al trabajo, al volver a su casa y de cosas así, es base suficiente para que sobre ella montar una especulación en condiciones acerca del sentido del ser, del universo, de la persona humana, la idea de Dios, etcétera, 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 ¿no? Y que todo lo demás se lo pueden ahorrar. Y encima las formalizaciones de los científicos, todas las matemáticas más o menos, también. Y entonces, claro, se produce una especie de, a mí me parece una especie de divorcio muy lamentable, ¿no? Y es que los científicos en general tienen un déficit muy grande de especulación y los filósofos tienen un déficit muy grande de conocimiento de la experiencia, es decir, de lo que se puede hacer mezclando en un matraz distintos compuestos químicos o acelerando una partícula, etcétera, 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 ¿no? Y aquí, de repente, esta gente aborda estos problemas típicamente especulativos, pero partiendo de cosas muy concretas y muy directas. Y yo creo que eso pues, permitiría, en cierto modo, tratar de reconciliar un poco esos dos campos, ¿no? Yo me considero, en el fondo, un aristotélico, y en Aristóteles me parece que su principal aportación es el equilibrio que hay entre experiencia y especulación. Es decir, la física y la metafísica no son dos cosas que están dándose la espalda, sino que están enfrentadas una a otra porque están en continuo diálogo. Entonces, ese diálogo que en la filosofía aristotélica, en la mejor filosofía aristotélica de todas las épocas, ha existido entre física y metafísica, y que se perdió un poco a cuenta del encontronazo que tuvieron los jesuitas con Galileo, y como los jesuitas en aquel momento tenían la escolástica, hizo una escolástica que se vertió más hacia lo apodíctico, es decir, hacia las matemáticas que hacia la física. Y yo creo que eso ha sido un auténtico desastre para la evolución posterior de la filosofía. Y creo que el transhumanismo da una cierta punto de partida, da una cierta causa ocasional para recuperar ese dislate, ¿no? Entonces, pero más que hacer la teoría, yo no soy realmente, es decir, soy alguien que está un poco a mitad de camino entre la ciencia y la filosofía, en el sentido que me parece que a las dos cosas trato, y claro, por tratar de hacer las dos cosas me he quedado sin ninguna, ¿no? Pero de todas maneras, alguien más listo que yo o alguien con mayor capacidad de trabajo podría hacer mejor lo que yo he hecho, digamos, hasta donde he podido, ¿no? Entonces, yo no voy a abordar tanto el problema ese de la identidad o de la esencia humana como debería, pero sí un tema que me parece que los transhumanistas tratan bastante y donde esto de alguna manera está complicado y que responde directamente a la pregunta tanto del libro como de esta sesión, ¿no? El futuro del hombre. Y el futuro del hombre además tiene que ver con una ansia que me parece bien metafísica, el ansia de inmortalidad. Porque los transhumanistas, no todos obviamente, pero sí los más interesantes y los que tienen mayor bagaje especialmente científico, es gente que curiosamente aspira a la inmortalidad, nada menos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues a ver si consigo resumirlo. Yo diría que básicamente, para empezar y sin meternos en demasiadas complicaciones, pongo aquí un esquema que espero que no sea demasiado difícil de entender. Hay dos ramas principales dentro del transhumanismo, el biologicista y el logicista.
Los dos, de alguna manera, implican un cambiar la identidad humana y por eso hacer que los hombres del futuro no sean como los hombres de hoy y si nos descuidamos ni siquiera sean hombres, sino otra cosa distinta, una especie o un tipo de realidad diferente y que será la que sucederá, la que de alguna manera heredará y también suplantará el papel que ahora tenemos los seres humanos. Y hay quien lo piensan que precisamente son las ciencias biológicas las que nos permitirán cambiar nuestra propia identidad y ser de otra manera distinta, y es que piensan que más que la biología es, de alguna manera, es la mente, y la mente como algo que se puede tratar o que se puede reproducir artificialmente sobre soportes electromagnéticos que tienen la ventaja de que son como más funcionales, es decir, más rápidos, más eficaces, más capaces y más duraderos, aunque eso habría que discutirlo bastante, que el soporte biológico. Bueno, pues, a ver si... Claro, aquí sale muy pequeñito, no sé si salvo los que estén en la primera fila lo verán, ¿no? Pero vamos, tampoco es demasiado complicado, ¿no? Si nos planteamos el tema del futuro del hombre, en realidad con el futuro de la muerte, ¿qué futuro tiene la muerte? Bueno, pues digamos que los transhumanistas, insisto, no todos, pero sí los más interesantes desde mi punto de vista, apuestan a que la muerte es algo que se puede cancelar, que se puede eliminar, o más o menos, o por lo menos dilatar lo suficiente como para hacer una ilusión que somos inmortales. No, no le doy la inmortalidad, pero le doy 2000 años de vida. Hombre, pues no es la inmortalidad, pero en fin, pues tengo tiempo para irlo asumiendo, ¿no? Y además a saber lo que va a pasar en esos 2000 años, ¿no? Con lo cual incluso, digamos, la inmortalidad provisional como paso previo a la inmortalidad definitiva. Hay muchos que lo ven de esa manera. Bien. Entonces yo diría, bueno, el tema de la inmortalidad es un tema que tiene mucho tras de sí, porque de alguna manera las religiones y de alguna forma también algunas filosofías pues lo han prometido o lo han de alguna manera puesto a debate, ¿no? Claro, la inmortalidad que normalmente sale en las religiones y en las filosofías es una inmortalidad transhistórica, es decir, una inmortalidad que supone superar el horizonte espacio-temporal. Irnos por lo menos a otros espacios y a otros tiempos, ¿no? Llámese eternidad, en fin, sobre eso hay mucho, ¿no? Esa inmortalidad transhistórica, pues normalmente se entendía como algo individual, aunque, en cierto modo, si todos los individuos tienen esa inmortalidad, al final, obviamente, también hay una dimensión colectiva o social, ¿no? Pero de alguna manera a través del individuo pasaría todo, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de la inmortalidad transhistórica entendida como algo que se pasa sobre todo como una inmortalidad individual? Obviamente el problema que tiene es el decaimiento del sentimiento religioso. Yo diría que antes la mayor parte de las poblaciones, no solamente en el tercer mundo, sino en el primero, pues tenía una cierta esperanza de sobrevivir a la muerte, que Dios lo iba a resucitar o que su alma al menos iba a ser inmortal y demás, ¿no? Pero si hoy en día hacemos esa encuesta en un país como España, pues no creo que sea una mayoría quien tenga una fundada experiencia, en todo caso tiene un vago temor de que eso pueda ser cierto, más que una esperanza de que realmente ahí voy a encontrar el sentido de mi vida. Y es justamente eso lo que ha constituido el acicate, el combustible, por el que esas otras fórmulas de inmortalidad pues han empezado a tener cierto cultivo, han concitado ciertas esperanzas. También, claro, está un tipo de inmortalidad que no lo han prometido tanto las religiones como ciertas filosofías, que es la inmortalidad intrahistórica, es decir, inmortalidad aquí y ahora. Pero claro, eso es demasiado comprometido ofrecérselo a los individuos. Entonces se ofrece a la especie. La especie humana sería inmortal, o yo qué sé, el Reich alemán sería inmortal, o yo qué sé, o el Real Madrid sería inmortal. Bueno, pues entonces, claro, efectivamente es, digamos, la famosa frase de Carlos Marx, ¿no? La muerte es digamos, un molesto triunfo de la especie sobre el individuo, sobre el animal. Pero claro, resulta que
digamos, inmortalidad que es colectiva. Yo moriré, pero de alguna manera quedará mi país, quedará la civilización occidental o quedará el Real Madrid para sobrevivirme y para dar sentido a mi existencia. Pues últimamente también está un poco de capa caída y ese es el problema también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por la fragilidad del ecosistema. De repente hemos pensado que el planeta Tierra puede morir. Y si no puede morir, sí puede morir la corteza del planeta Tierra donde nosotros estamos. Es decir, sí, nos podemos consolar que a 30 kilómetros bajo tierra, pues las cosas van a ser igual durante unos cuantos miles de millones de años. Pero claro, si la corteza se nos va a la atmósfera y empieza a ponerse aquí un efecto invernadero, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y no digamos el riesgo de la autodestrucción, que ahora que el riesgo de una guerra atómica parece que vuelve a aparecer en un horizonte, pues tampoco mucho, ¿no? Y entonces justamente es donde aquí vienen los transhumanistas y dicen, no hay problema, ¿no? Se han decaído las religiones, se han decaído las filosofías que prometían una, digamos, inmortalidad colectiva. Aquí estamos nosotros para prometer una inmortalidad que no es ni transhistórica ni intrahistórica, sino posthistórica. O sea, la historia tiene un final, y no cuando dijo Fukuyama que iba a tener, y ese final va a ser cuando realmente se consiga hic et nunc, aquí y ahora, la inmortalidad. Con lo cual, la ventaja que tiene esta inmortalidad que proponen no todos, pero insisto, pero sí algunos y los más llamativos transhumanistas, es que al mismo tiempo es individual y colectiva. Claro que tiene también sus fallos, ¿no? Y su primer fallo y más importante es su inverosimilitud. Es decir, que hay que tener unas tragaderas bastante grandes para creérselas. Y entonces el teólogo ahí se venga a decir, pues para creer en eso creo en la inmortalidad del alma y se acabó en la resurrección de los muertos, ¿no? Es como mucho más fácil, tiene muchos menos dogmas, es mucho más plausible, ¿no? Pero claro, ahí está, ese es el mérito que tienen los transhumanistas, ¿no? Que no se plantean una solución fácil, un credo, digamos, que uno se puede tragar. No, es un credo muy difícil de tragar. Y hace falta mucha fe y hace falta muchos milagros para, de alguna manera, documentar eso y acreditarlo. Y esta gente está, y desde el punto de vista, a mí me parecen que son admirables, están agarrando el toro por los cuernos y están queriendo hacer realmente milagros y están queriendo decir que, bueno, se puede creer en eso, es racional creer en eso. Vamos a ver. Y este es el tipo que lo ha hecho de un modo, me parece a mí, más gallardo y más directo, ¿no? Este tipo está en vida, tiene ahora, supongo, 75 años o sí, es Ray Kurzweil, es un tipo importante, ha sido, yo no sé ahora mismo cuál es, pero ha sido jefe de desarrollo de Google, o sea, no es un cualquiera, no es un piernas que está por ahí en la calle, ni es un chalao que está en... No, es un tipo que ha hecho todos estos programas. Yo por lo menos el OmniPage es un programa que yo utilizo muchísimo, ¿no? Y reconocimiento de voz. Él está en la génesis de la mayor parte de sus programas y se ha hecho muy rico. Además, una cosa curiosa, ha hecho digamos, vuelve a la academia o vuelve a la investigación cuando tiene que inventar algo y a la hora de desarrollarlo pues, monta una empresa y así va sobreviviendo varias veces, ¿no? Pero lo interesante es que este hombre ha escrito distintos libros y estos libros básicamente van a la búsqueda, la promesa de esa inmortalidad. O sea, también a todo lo demás, pero fundamentalmente lo que le interesa a él es ser inmortal y concretamente ser inmortal él personalmente. Él, o sea, no predica con el ejemplo en ese sentido. No está diciendo, no, hacer esto porque entonces dentro de 200 años nuestros tataranietos serán inmortales. No, yo voy a ser inmortal. Y además una cosa que a mí me ha reconciliado bastante con él. Quiere resucitar a su padre y está recopilando todo tipo de restos y tal que él espera que le permitan no solamente él no morir, sino su padre, que ya murió, traerlo de nuevo a la vida. Entonces, a mí eso me parece que es digno de respeto. Y por lo menos de aguantar la risa hasta que no rasgarse las vestiduras. Bueno, a ver qué dice y a ver qué propone, ¿no? Bueno, las cosas que propone realmente, insisto, que no son así fáciles de admitir, ¿no? Él viene a decir que las armas son armas, obviamente, de aquí y de ahora, no implica una esperanza, digamos, en una especie de más allá, no es una... No, se dice que son fundamentalmente tres, en el ámbito de la bioquímica, en el ámbito de la inteligencia artificial y en el ámbito de la nanotecnología. Obviamente él es especialista en inteligencia artificial, pero no desdeña los otros dos puntos. A ver si tengo aquí...
Porque dice, bien, concretamente esto, ¿cómo se concreta? Dice, bueno, está por una parte la edición genética, es decir, el hecho de que últimamente estamos aprendiendo bastante mejor que antes a enredar con los genes. Es decir, antes, pues, de alguna manera era una especie de como de manipulación a ciegas. Es decir, sabíamos que si se altera la secuencia de los nucleótidos en el ADN, eso implica que las proteínas, es decir, la secuencia de aminoácidos que se generarán a partir de ahí, pues cambiarán. Entonces, en vez de tener unas proteínas, tenemos otras. Y claro, una proteína distinta pues puede hacer que en vez de tener 4 extremidades, pues tengamos 6 como los insectos u 8 como las arañas, ¿no? O 100 como los 100 pies, ¿no? Y lo mismo para el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, han salido una serie de técnicas, la última, la CRISPR-Cas9, realmente ya no es que podamos hacer a voluntad, pero ya sí que podemos concretar, es este gen el que quiero cambiar, y además este gen lo quiero cambiar cambiando este nucleótido por este otro, y aquí, o sea, ya empezamos a... Después, la aplicación intensiva de la inteligencia artificial ya realmente está invadiendo campos que antaño creíamos reservados a la mente humana. Por otra parte está la robótica. Y por último está la nanotecnología. Curiosamente, el propio Kurzweil, donde más confía casi es en esta última, ¿no? En la nanotecnología. ¿En qué consiste? Bueno, para empezar, y para que veas dónde va, él dice lo siguiente: estos resultados no son accidentales, ya que, o sea, dice, yo voy a ser inmortal, y él tenía diabetes, o tiene todavía diabetes mellitus, o sea, no es el típico, digamos, aspirante a convertirse en Matusalén o cosa parecida, ¿no? Dice, estos resultados no son accidentales, ya que he sido muy agresivo a la hora de reprogramar mi bioquímica. Diariamente tomo 250 suplementos nutricionales. En consecuencia, las reacciones metabólicas de mi cuerpo son completamente diferentes de lo que serían sin estos tratamientos. Al abordar estos como ingeniero, me controlo los niveles de docenas de nutrientes, de hormonas y de derivados metabólicos que se encuentran en mi sangre. En general, una cosa, aquí dice que se hace a la semana 10 transfusiones por semana. En general, dice, mis niveles están donde quiero que estén, aunque continuamente reajusto mi programa, ¿no? Continuamente cambiando un poquito tal cual. Bueno, entonces, para ir directamente, porque ya el tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? 20 minutos, perfecto. 15 minutos. Oye, me estás rebajando. Vale, con 15 me vale. Bueno, efectivamente, el tío está tomando pastillas y se está haciendo transfusiones, pero bueno, concretamente eso, como si... Dice, él viene a decir, se trata de aguantar como sea hasta el año 2040. ¿Por qué? Porque él piensa que en el año 2040, ya estamos en 25, faltan 15 años, ¿eh? O sea, el que consiga permanecer en vida 15 años, tranquilos, porque ya la inmortalidad está... ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensa que en el año 2040 tendremos? Pues ahí está lo de la nanotecnología. Él piensa que vamos a ir desarrollando maquinitas tan pequeñas, esto sí pueden incluso visualizar. A ver. Serán robotitos tan pequeños que podrán circular por las arterias, donde además de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, habrá esos pequeños, no sé, a mí me parece que es un insecto, ¿no?, que se meterán por ahí y que correrán directamente por todo el torrente sanguíneo. Y claro, no simplemente estarán por estar, sino que, de hecho, rápidamente quitarán del medio los glóbulos rojos porque transportarán el oxígeno a los tejidos con mucha mayor eficacia que los glóbulos rojos. También quitarán del medio los glóbulos blancos porque combatirán las infecciones con mucha mayor eficacia que los glóbulos blancos. Pero también harán una serie de cosas que los glóbulos blancos no son capaces de hacer, como limpiar las arterias para no tener arteriosclerosis, como eliminar células tumorales, como de alguna manera rejuvenecer, pintar de nuevo las arterias y las venas para que no tengamos varices, ni tengamos también que nos crezca el pelo a los que tenemos cierta, en fin, jauja. O sea, habrá máquinas para todo. Y no habrá enfermedad. Por favor, dime un poquito del robotito tal, porque es que he tenido un poco de leucemia, bueno, no, en una semana fuera, ¿no? Esa es un poco su esperanza. Esa es su esperanza, ¿no? A ver si algún texto suyo para... bueno, efectivamente, perdona, eso es mi... Ay, lo he dicho antes de tiempo. Espera, a ver cómo consigo...
Anterior. Mi refutación es esta, ¿no? Es decir, Kurzweil en 1987, Kurzweil en 2016. Y no he conseguido ninguna foto posterior, con lo cual supongo el Kurzweil de 2025, a mí no me parece que esto... Por lo menos el cabello lo está perdiendo claramente, ¿no? Y la tersura de la piel tampoco, no sé, claro, a lo mejor en 2040 efectivamente todo esto se renueva, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Pero de entrada es como el Nescafé, ¿no? Mucha fe y poco café, ¿no? Pues aquí mucha fe, pero todavía lo de la inmortalidad no se ve. Pero bueno, pero él piensa que eso, tranquilo, ¿no? Nunca es más de noche como cuando está a punto de amanecer. Estamos a punto de que va a amanecer y por eso todavía pues, nos entra... Por cierto, me han dicho esto al margen, me comentaron un colega de la facultad que ahora van a prorrogar la vida útil de los académicos, no hasta los 70 como ahora, sino hasta los 72. Y entonces me decía que en su departamento había una profesora que todos están deseando que se jubile porque es bastante pesada, pero está queriendo, y entonces, claro, y cumple 70 años en abril, le queda solamente un mes, porque si sale el decreto ley, claro, con el gobierno que tenemos, a saber... Si sale el decreto de ley entonces ya tiene 2 años más, ¿no? Y si tiene 2 años más, a lo mejor sale otro decreto de ley y puede estar hasta los 80 o hasta los 90, ¿no? Bueno, pues esta especie de angustia de si llegamos o no llegamos, claro, es que yo ya he tirado la toalla, yo no pienso llegar al alto 40 y que me dejen tranquilo, ¿no? En mi tumba, ¿no? Pero claro, la gente que está ahí, bueno, ustedes, claro, tienen ustedes ahí un desafío bastante grande, ¿no? Entonces, el arma, digamos, no ya así, bueno, que esos muñequitos... Claro, en su libro, en el último libro, a ver si consigo ir para atrás sin tanta complicación. La singularidad está próxima, entonces él cuenta un poco esa historia y él, curiosamente, es un tipo que le gusta hacer autocrítica y entonces hace como una especie como de diálogos simulados donde alguien le pone pegas, ¿no? Y una de las pegas que le pone alguien que él mismo se inventa para hablar con él, dice, bueno, claro, pero esos nanorobots tendrán una programación informática, sí, naturalmente, un pequeño... Claro, y si tienen una programación informática, pues tendrán una posibilidad de conexión a Internet, ¿no? Pues claro, naturalmente. Y entonces se podrán hackear, ¿no? Ay, Dios mío. Y entonces dice, claro, entonces esas supuestas micromáquinas de las cuales dependerá nuestra supervivencia y nuestra inmortalidad, resulta que son susceptibles de virus informáticos. Y entonces dedica 30 páginas a ver cómo podríamos evitar que los virus informáticos nos generen unas enfermedades todavía mucho peores. Uno se acuerda, supongo que alguno de ustedes, aquí hay gente de mi edad o un poco menos, que habrán visto 2001 Aventura del Espacio, donde hay un ordenador que cuida a los astronautas que están en hibernación y de repente se vuelve loco o se vuelve ambicioso y se los carga sobre la marcha, ¿no? Bien, entonces, si se vuelven locos estos virus, ¿cómo nos defendemos? Y después de 30 páginas él dice que lo más o menos está resuelto. Bueno, no lo ha resuelto. Y eso me recuerda que otro de los grandes gurús del transhumanismo, que es Bostrom, plantea un poco el horizonte de la superinteligencia y dice que el problema es que cuando aparezca el primer ordenador superinteligente puede librarse de la humanidad en menos de 1 minuto. Porque, claro, tendrá control de todo el armamento atómico, de la cuestión de la energía, de la distribución. Es decir, en 1 minuto puede hacer un apocalipsis now aquí, ¿no? Entonces, pues no esa especie de apocalipsis genérico de la superinteligencia, pero un apocalipsis pequeñito de mi propio, pues parece que es una cosa que está bastante encima. Esto yo un poco alguien con educación clásica puede decir, bueno, et in Arcadia ergo, ¿no? En esta Arcadia feliz del transhumanismo, pues también aparece la muerte, aunque sea, si no con virus de tuberculosis, o perdón, de bacteria de tuberculosis o virus del SIDA, pues sí, con virus informático, ¿no? En fin, en ese sentido la cosa parece bastante negra. Pero, en fin, no se trata de ser a ver si lo consigo ahora que voy para adelante. Él dice que hay algo que puede permitirnos pensar que eso es posible. Y ese algo es esto, ¿no? La ley de rendimientos acelerados. La ley de rendimientos acelerados pues es efectivamente una curva hiperbólica que se dispara hacia arriba, hacia el infinito. La asíntota está vertical. Eso quiere decir que esto, de alguna manera, sería
Bueno, el ejemplo más claro que hay de eso es la ley de Moore, ¿no? Es decir, el hecho de que, por lo menos en inteligencia artificial, hay una progresión geométrica, hay un crecimiento exponencial, por ejemplo, en el número de chips que caben en un centímetro cuadrado, o el precio de chips por cada uno de ellos, o la conectividad que tienen los chips entre sí. En eso se ha ido produciendo esa especie de crecimiento exponencial, de tal manera que la cosa no es que ahora 10, 20, 30, 40, sino 10, 100, 1000, y así nos vamos rápidamente hacia el infinito, ¿no? Entonces ahí podemos sacar a relucir la famosa historia del inventor, o el supuesto inventor del ajedrez, que pidió al rey, que le quiso premiar por ese invento, poner un granito de arroz en la primera casilla, en el primer escaque del tablero de ajedrez, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 y así sucesivamente. Y resulta, al Maharaja de turno le pareció que era una tontería, pero después se vio que no hay arroz suficiente en el mundo para cumplir, porque al final es 2 elevado a 64, ¿no? Lo que hay que poner al último. Bueno, pues 2 elevado a 64 es muchísimo. El número de átomos en este universo que conocemos es 10 elevado a 80, o sea, ya son números absolutamente desbordantes. Pues claro, si esto lo ponemos en relación con el conocimiento, claro, pues ya no van a ser granitos de arroz, van a ser científicos, y sobre todo van a ser científicos inteligentes. Y esto lo dice él, efectivamente, a ver si lo tengo aquí recogido. ¿Puede el ritmo del progreso tecnológico continuar acelerándose indefinidamente? No hay un punto a partir del cual los humanos no somos capaces de pensar lo suficientemente deprisa como para mantener el ritmo. Ciertamente esto es así para humanos no mejorados, es decir, para nosotros mismos, ahora mismo. Pero, ¿qué no conseguirían 1000 científicos, cada uno 1000 veces más inteligentes de los científicos humanos de hoy, funcionando cada uno 1000 veces más deprisa que los humanos actuales? Un año cronológico sería como un milenio para ellos. ¿Qué no inventarían? Ahí está, ese es el milagro, ¿no? Es el milagro que va a generar todos los demás. Es decir, si, digamos, el ritmo de crecimiento es tan exponencial, pues no hay problema, claro, porque dicen, bueno, pero es que los obstáculos que los críticos plantean son muchísimos, ¿no? De hecho, curiosamente, este hombre, que ya murió, es Marvin Minsky, y él fue uno de los que pusieron, que bautizaron la inteligencia artificial como tal, ¿no? Estuvo en la famosa reunión aquí de Dartmouth en los años 50, ¿no? Y era un tipo que también estaba metido en estas, digamos, esperanzas escatológicas, por decirlo así, esta escatología tecnológica que sería el transhumanismo, ¿no? Pero así como Kurzweil sí que pensaba que la biología podría aguantar el ritmo de la inteligencia artificial y crear en ese sentido nanorobots y de alguna manera evolución proteínica tan rápida y tan exitosa y tan portentosa como las que se supone se esperan de una inteligencia artificial tantas veces multiplicada por sí misma, que él realmente era, digamos, su transhumanismo era no biológico sino estrictamente informático, ¿no? Él publicó un artículo en Scientific American que se titulaba precisamente ¿Heredarán los robots la Tierra? Y cuando los robots es más bien los ordenadores, ¿no? Y entonces él decía que sí. Él decía que se mire cómo se mire el cerebro humano, es una cosa demasiado gelatinosa, demasiado frágil, demasiado difícil de... Sí, empezar a meternos ahí en el cuerpo calloso, se podría meter ahí alguna especie de interfaz y tal, pero al final no, los problemas que se derivarían serían más grandes. Entonces, lo mejor es prescindir de los cerebros y simplemente volcar la mente humana sobre un soporte más capaz y más duradero. Y esto alguno lo ha hecho de un modo verdaderamente chocante, ¿no? Es decir, bueno, este hombre efectivamente, bueno, perdona, solamente voy a montar para atrás, el artículo en cuestión era... mejor aquí. ¿Heredarán los tierras? Sí, pero serán nuestros hijos. Claro, sí.
Se supone que son unos robots, unos ordenadores que vamos a construir nosotros, por lo tanto sean nuestros hijos. Pero claro, ya los padres de hoy, no lo digo por mí porque tengo una hija maravillosa, pero en general los padres de hoy no están demasiado contentos con cómo les ha salido a los hijos, unos desagradecidos y unos descastados, ¿no? Pues si ya son descastados, pensar que esos ordenadores que nosotros nos creemos van a ser, digamos, van a tener hacia nosotros una especie de piedad y nos van a meter como en parques temáticos para que sigamos un poco disfrutando, me parece un tanto optimista, ¿no? Pero dejando de parte esa cuestión, este hombre, Moravec, es otro de los... Yo creo que este ya es menos... O sea, yo creo que Minsky y Kurzweil son, incluso Bostrom, yo diría que son la primera división. No saben mucha filosofía, pero sí tienen una cabeza suficientemente poderosa como para meterse un poco digamos, en problematizaciones filosóficas de lo que están haciendo. En cambio, Moravec es un ingeniero, ¿no? Y como tal ingeniero hace una especie de utopía de cómo se podrá volcar nuestra mente en un ordenador. Y la escenificación que hace es verdaderamente chusca, diría yo, ¿no? Dice, le acaban de meter a usted en un quirófano. Le anestesian el cráneo, pero no el cerebro. O sea, usted sigue despierto, por decirlo así. Usted está totalmente consciente. El robot cirujano, porque obviamente será un cirujano el que lo haga, un cirujano robótico el que lo haga, ya de alguna manera a mí me han operado de próstata y me metieron una cosa que llamaban el pulpo, ¿no? Porque tenía 8 brazos. Bien. Bueno, pues para esto más. Bien. El robot cirujano le abre el cráneo, los instrumentos examinan los primeros milímetros de superficie del cerebro, es decir, poquito a poquito. Entonces, examinan estas medidas le permiten al cirujano escribir un programa que modele el comportamiento de la capa superior del tejido cerebral examinado. Para que a usted no le quepa ninguna duda sobre la exactitud de la simulación, tiene un botón, es decir, lo que hacen es elaborar un trocito de programa y hacer un bypass de tal manera que tú puedes seguir pensando con tu cerebro, con esa parte de tu cerebro o con el bypass. Y entonces lo que hacen es hacer un botoncito de tal manera que le permiten, para que usted no le quepa ninguna duda sobre la exactitud de la simulación, tiene un botón que puede pulsar si desea comparar por sí mismo la simulación con el funcionamiento del tejido original. Usted aprieta el botón, lo suelta y lo vuelve a apretar. No siente ninguna diferencia. En cuanto usted queda satisfecho, se establece permanentemente la conexión. Y lo que hacen es quitarte ese trocito de cerebro y dejar solamente que pase a través del ordenador. Se repite el proceso en la capa siguiente. A medida que avanza el proceso, se va simulando y excavando en su cerebro, capa tras capa. Finalmente, su cráneo queda vacío. Aunque usted no ha perdido la conciencia, ni siquiera el hilo de sus pensamientos, su mente ha pasado de su cerebro a una máquina. Su cuerpo, repentinamente abandonado, sufre algunos espasmos y muere. Durante un momento, lo único que experimenta usted es quietud y oscuridad. Y de nuevo puede abrir los ojos. Pero ahora su perspectiva ha cambiado. El ordenador se ha conectado con un cuerpo nuevo y brillante, de estilo y color que usted había elegido. Entonces uno puede elegir pues, reencarnarse en Marlon Brando o yo qué sé, o depende de quién. Incluso, no vamos a seguir fantaseando. Con un cuerpo nuevo y brillante, tal cual. Su metamorfosis ha terminado. Bueno, claro. El asunto es que todo esto es un cuento de la lechera. O sea, todo esto se supone que esa famosa disparada hacia el infinito del conocimiento se va a permitir todos y cada uno de los milagros, porque alguien dice, pero es que entonces si pasa esto va a ocurrir tal cosa. No importa, todo se va a echar del medio, ¿no? Es el famoso asunto de la criogenización, ¿no? Hay gente que se hace congelar el cuerpo. No sé por qué hay una leyenda urbana de que eso lo hizo Walt Disney. Parece que Walt Disney no lo hizo, ¿no? Se murió de cáncer de pulmón y tan tranquilo y debe estar enterrado o lo que sea, ¿no? Pero se dijo que se había hecho muerto o incluso antes de morir, cuando ya estaba agonizando, se congeló, con la esperanza de que dentro de 200 o 300 años haya avanzado la medicina lo suficiente como para resucitarlo. Claro, el problema es que parece que si se nos
congela el cuerpo, se cristalizan una serie de moléculas y el daño que se produce celular es terrible, ¿no? Y entonces eso no hay manera de... Entonces, bueno, no, se nos echa anticongelante para que eso no ocurra, pero el anticongelante genera también esa reacción. Pero no importa, todo se arreglará, todos los milagros, ¿no? Bueno, la ventaja del Evangelio es que no había que preocuparse de toda esa letra pequeña, porque aquí son un milagro que genera otro milagro y así es una corte infinita de milagros. Bien. Pero... Bueno, entonces pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y entonces, pero ya sí que me han pasado mi cuarto de hora, ¿verdad? Vale, pues entonces voy al... Ha habido gente que ha dicho, bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Te pongas como te pongas. Aparte de que el tal, digamos, cacareado crecimiento exponencial del conocimiento parece que tiene sus dudas. La robótica parece que va bastante más despacio de lo que se proponían. De hecho, parece que Google tenía un Boston Robotics y lo ha vendido a un chino que supongo que lo ha engañado porque eso va mucho más lento de lo que se suponía, ¿no? La nanotecnología va deprisa, pero tampoco tanto como para hacerlo exponencial. Y es que incluso la ley de Moore parece que está entrando en dique seco. De hecho, por esto, Viñals, que es el jefe de servicio de Intel, decía que el 23 se acabó lo que se daba, que ya el precio de los chips va a empezar si no a subir, por lo menos a estabilizarse. Porque parece que ya estamos llegando al límite de la posibilidad de miniaturización. Entonces hay que pasar directamente a la computación cuántica y eso, aquí lo sabe nuestro querido colega mucho mejor que yo, todavía está en veremos y todavía sí, pero es como la salvación en tiempos de San Pedro. Ya sí, pero todavía no, ¿no? Ya sí, pero todavía no. Entonces hay otra cosa que se llama, por lo visto, los chips tridimensionales. Los que tenemos ahora son bidimensionales. Esperando a lo cuántico, pues lo tridimensional, pero tampoco. O sea que parece ser que eso que iba a ser una asíntota hacia arriba empieza a parecerse como todos los crecimientos o a una S. O sea, la asíntota no mira hacia arriba, sino mira hacia la horizontal. Y nos vamos a ir acercando, es decir, se va a ir parando más o menos. Eso es lo que la gente más razonable pronostica. Yo no lo digo tanto, pero en fin, parece que incluso, dejando aparte de si se pueden hacer todos los milagros tecnológicos que queramos o no, hay una cosa que definitivamente no funciona. Bueno, aquí hace una broma curiosa Penrose diciendo, claro, entonces ya no es que se nos haga inmortales, sino que se nos puede hacer copias, ¿no? Y el propio Kurzweil dice, podemos tener copias de seguridad de nosotros mismos, ¿no? O sea, yo guardo mi alma en mi armario, ¿no? Como decíamos en el cuento, ¿no? Resulta que habrá no un Juan Arana, horror de horrores, habrá 50 dando una conferencia en cada universidad española, o a lo mejor en 50 aulas de la universidad. Realmente eso es kafkiano, ¿no? Bueno, pues, y entonces dice, ¿qué pasa si a ti te mandan la teleportación, ¿no? A ti te mandan a Venus, pero resulta que la máquina, dice, ¿qué sucedería si la copia original del viajero no fuera destruida, como requieren las reglas del juego? ¿Estaría su conciencia en dos lugares a la vez? Trate de imaginar su respuesta cuando le dicen lo siguiente, oh Dios mío, de modo que el efecto de la droga que le suministramos antes de colocarle en el teleportador ha desaparecido prematuramente. De todos modos, le gustará saber que el otro yo ha llegado a salvo a Venus. De modo que podemos disponer de la copia redundante que hay aquí. Será, por supuesto, totalmente indoloro. Bueno, aquí se hacen cosas muy chuscas, ¿no? Pero efectivamente, y con esto sí voy a acabar, hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que por muy cuento de hadas que hagamos esto, para poder hacer un milagro hay que pedirlo, ¿no? Señor, cura a mi hijo, o resucita a mi suegra, alguien que sea particularmente masoquista, no sé. Hay cosas, ¿no? Pero es que el milagro que habría que hacer es conserva mi conciencia, ¿no? Y entonces aquí es donde la famosa oración del ateo, ¿no? Señor, si es que existes, salvas mi alma si es que la tengo, ¿no? Es decir, si no somos más que máquinas, ¿qué necesidad hay de resucitarnos, no? Es decir, tiene que haber algo verdaderamente que merezca la pena conservar para tener esa aspiración tan loca de ser inmortal. Y entonces aquí, curiosamente, porque estos, bueno, Edelman, premio Nobel, yo creo que Tononi es probablemente quizá uno de los máximos neurocientíficos vivos, se hacen esta pregunta filosófica, precisamente en un libro donde tratan de dar una explicación neurocientífica de la conciencia humana. Y dicen, ¿en virtud de qué misteriosa transformación el disparo de las neuronas en un lugar particular del cerebro
o de las dotadas de una propiedad bioquímica particular se convierte en experiencia subjetiva, pero no así el disparo de otras neuronas. No es de extrañar que algunos filósofos vean en estos intentos un excelente ejemplo de un error categórico, el error de atribuir a las cosas propiedades que no pueden tener. Me quedo aquí sin voz. Bueno, todavía, normalmente estas crisis me duran medio minuto. Esta es una afirmación que dan dos científicos que no tienen mucha formación filosófica, pero me parece que es una afirmación filosóficamente muy relevante. Es decir, que para conseguir sujetos tenemos que tener un ingrediente que no sea objetivo. Y aquí es donde el análisis interno de lo que la ciencia hace es fundamentalmente objetivar y establecer correlaciones objetivas, que esas son las leyes de la naturaleza. Entonces, aquí se cree que de alguna manera si esas correlaciones son suficientemente complejas, suficientemente ricas, es decir, si tenemos suficientes neuronas combinadas con suficiente número de sinapsis, al final la conciencia emerge como un pequeño milagro. Bueno, en el hombre realmente ocurre así, ¿no? Es decir, aparentemente no vemos más que células nerviosas conectadas a través de sinapsis unas con otras y se genera una red neuronal biológica muy curiosa, a partir de lo cual, si hay suerte, el niño a los 7 años adquiere el uso de razón. Es decir, empieza a darse cuenta de que es una cosa distinta que una mesa o que incluso que un pollino, con todos los respetos hacia los asnos, ¿no? Es decir, que tiene una especie de autotransparencia, tiene una capacidad de darse cuenta de que, además de cosa, eres un sujeto. Y entonces, en un terreno, en un páramo de subjetividad, puesto que todo lo que hay en la ciencia y todo lo que podemos imaginar que puede haber en la ciencia es siempre objetivo, surge algo que no lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces dicen, bueno, si en los cerebros humanos se emerge esa conciencia, pues de alguna manera también emergerá en los supercomputadores que hagamos que tengan una capacidad superior al cerebro humano. Todavía los cerebros, los electrónicos que tenemos son mucho más rápidos, pero todavía no tenemos el nivel o la cantidad de conexiones que tiene un cerebro humano. Bueno, al tiempo lo conseguiremos. Pero se producirá esa parusía. En el fondo eso es creer que Dios meterá un alma en esos cerebros, en esos supercomputadores. Porque luego lo que está claro es que no hay, ni en el horizonte mental de la tecnología, no hay ninguna garantía de que eso ocurra. Más bien hay una presunción bastante clara de que eso no va a ocurrir. Y ese es el problema que va a tener, no el transhumanismo, el problema es que antes de que lleguemos a esa cuestión, antes de que hagamos ese experimento de Edelman, de ir cambiando pequeñas zonas del cerebro hasta un computador, simplemente la conciencia desaparecerá. Y tendremos un mundo donde no habrá hombres, pero tampoco habrá conciencias. Y ahí sí que de verdad me quedo. Gracias. Muchas gracias por esta exposición con ese tono irónico y de humor que caracteriza, ¿no? Y bueno, donde se plantean cuestiones que están efectivamente, ¿no? muy en el candelero en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora podemos empezar, sí. A mí me ha interesado mucho todo lo que... Gracias, don Francisco. Me ha interesado mucho todo lo que has dicho. No tengo ni una parte pequeña de tu conocimiento, pero hace tiempo que me interesa todo lo que tiene que ver con este transhumanare que decía Dante, que aparece ya el término transhumanare en la Divina Comedia. Me llama la atención varias cosas que quiero plantear porque ciertamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que, en fin, bromas aparte, pero hay que tomarse en serio. O sea, al filósofo le plantean retos, le plantea retos reales de pensamiento, le incita a pensar. Una primera cuestión es algo así como una paradoja. Un término muy usado por distintos autores del transhumanismo
aparece en Bostrom, incluso aparece en esa declaración oficial de la sociedad transhumanista, ¿no? Que es el concepto de el hombre aumentado o el hombre ampliado. La paradoja yo la veo así, y es que la condición de posibilidad del hombre aumentado es la emancipación de la corporalidad. Solo si te emancipas de la corporalidad, de hecho hay solo es posible aumentar al hombre emancipándolo de la biología. Aparece aquí en varios momentos trascender la biología. Claro, el coste de aumentar es emanciparte, porque la corporeidad es una determinación limitante. Esta es la primera cuestión que me llama la atención. Me interesa por cuanto es un punto de relación estrechísima entre la ideología de género y el transhumanismo. Las dos líneas de pensamiento coinciden plenamente en la emancipación de la corporalidad. Bueno, esa es una primera cuestión. Y una segunda, que guarda relación con esta primera, pero va en otra línea, más ontológica, es que, bueno, la especie humana se ha ido configurando, no totalmente, pero sí parcialmente en términos tecnológicos. Es decir, nos hemos ido constituyendo como especie a partir de nuestra relación con el medio en términos de tecnología. Solamente podría existir una ley de rendimiento acelerado si la perfectibilidad fuera tal como Rousseau la pensó. Es decir, un principio absolutamente formal. Si la perfectibilidad es un concepto rigurosamente formal y por tanto carece de dato inicial, de contenido, entonces formaliter siempre puede, a priori al menos, proseguir. Sí. Para lo cual tendría que ser una facultad que podría no haberse suscitado nunca, precisamente por su condición formal, pero que una vez suscitada en la historia, ya no para de crecer. Para él, de algún modo, esa es la tragedia del hombre. En términos rusonianos, lo trágico del hombre es justamente que la perfectibilidad se vincula a la historia como una ley de rendimiento acelerado y creciente, constantemente creciente. Pero no puede tener contenido. Dicho de otro modo, en realidad la perfectibilidad así entendida sería una indeterminación siempre proseguible. Si la ontología, desde los griegos, al menos desde después de Anaximandro, ha sido una ontología de la determinación, de los límites, tendríamos que retroceder a una cosmología y a una antropología vinculada a esa cosmología de la indeterminación siempre proseguible. Sí. ¿No? Entonces, estos temas de entrada, al menos los dos, luego si quieres, o en otro momento te podemos conversar sobre otras cuestiones que me han llamado, pero no quiero aquí, quitaría más tiempo porque ya he consumido bastante. Simplemente estas cosas me llaman mucho la atención, me parecen que son cuestiones que efectivamente son retos a la filosofía, más allá de otras consideraciones más
en fin, peculiares, ¿no? O anecdóticas. Sí. Creo que son temas de envergadura. Gracias. Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que, de alguna manera, aquí se plantean, o sea, el concepto tradicional del hombre como animal racional, aquí se parte porque la animalidad se considera como algo accidental y, por lo tanto, el hombre sería pura racionalidad y entonces por eso es prescindible el cuerpo. No solamente es prescindible el cuerpo, sino que hay un momento en que el cuerpo es soma sema, es un obstáculo, es una tumba, ¿no? Y entonces hay que liberarse de él para conseguir de alguna manera seguir avanzando. Y es un poco cuando, claro, en ese sentido yo diría que Kurzweil es más ingenuo o más inocente o está todavía, o no ve tan lejos, ¿no? Y entonces todavía le hace ilusión conservar su cuerpo y lo que hace es potenciarlo al máximo. Pero llega un momento en que esa potenciación al máximo es muy limitada, sobre todo si entramos en ese contexto de cambiar de órdenes de magnitud continuamente, ¿no? En ese sentido me parece un poco más lúcido, que por cierto, más lúcido, pero en cierto modo, ¿no? Minsky murió hace 3 o 4 años, me parece. Y sí se ha documentado que ese día y en otro sitio hubo alguien que cortó una cabeza y que la metió en un frigorífico, por decirlo así. Porque claro, es que por lo visto congelar un cuerpo, el precio estaba en $60.000, mientras que la cabeza nada más, es un poco truculante, pero parece que con $10.000 era suficiente, ¿no? Bien. Entonces la gente se está haciendo congelar solamente de cuerpo para arriba, ¿no? O sea, parece que lo de Disney sí que era una leyenda urbana, pero de Minsky realmente, a pesar de todo, él hizo que su cabeza, o a lo mejor fueron sus herederos, yo qué sé, o sus deudos. Bien, el caso es que Minsky dice, no, mira, el cerebro es demasiado. Es decir, aquí hay una cuestión elemórfica, ¿no? Es decir, tenemos una forma y tenemos una materia, y el problema es que esa materia no es una materia prima, es una materia ya asignata a quantitate, entonces, por lo tanto, da para ciertas cosas, pero no para otras, ¿no? Con la madera se pueden hacer muebles, pero no se puede hacer un chips, porque no hay manera, ¿no? Es decir, entonces, llega un momento en que solamente la materia prima más básica, es decir, la energía pura, nos serviría de punto de partida a una formalización absoluta que en el fondo tiende a ser infinita. O sea, con lo cual, curiosamente, al final, la dialéctica que se plantea sería entre el acto puro y la materia prima. O sea, lo infinitamente material y lo infinitamente formal, que al final es no ya una forma separada, sino el acto puro. Entonces, la ecuación que ellos quieren hacer es unir esas dos cosas, es que al mismo tiempo sea Dios Todopoderoso y lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, ¿no? O sea, digo, oye, esta gente serán unos, por decirlo así, unos absolutos inconscientes de la cantidad de problemas que han suscitado. Pero chapeau en el sentido de que no son gente trivial, ¿no? No son gente que se dedican a buscar tonterías. Lo que decía de nourriture terrestre, nada. Esto es una nutrición absolutamente celeste y más allá, ¿no? Como el de Toy Story, ¿no? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues esto es hasta el infinito y más allá. Entonces, lo que pasa es que esto hay que pensarlo, ¿no? Cualquier alumno o estudiante de metafísica hace esta ecuación rápidamente. Esta gente está tendiendo a eso, pero son incapaces de hacerlo porque, claro, están demasiado preocupados en los problemas concretos para dar el siguiente paso, como para pensar en el último paso que habría que dar. Entonces, yo creo que en ese sentido, si queremos restablecer un diálogo interdisciplinar que merezca la pena, los filósofos, los metafísicos, por decirlo más, tendrían que aprender un poquito nada más de matemáticas, un poquito de física, un poquito de biología, para ser capaz de exponer esa vía, esa apertura que esta gente hace, pero que son incapaces de ver tan lejos como para darse cuenta que al final están enfrentando a una aporía absoluta y total. Digamos, lo absolutamente paradójico es qué tipo de yo consciente, que en realidad es pura materialidad, desde un punto de vista materialista, puede determinar en qué momento se emancipa de su cuerpo. Porque en principio, y de acuerdo con lo que es la filosofía, a eso siempre se le llamó alma, a un yo consciente. Con lo cual, resitúas
en primer plano, de nuevo, el dualismo alma-cuerpo, porque solo un alma puede determinar en qué momento le dice al cuerpo, ¡pum!, fuera, sobras. Sí, sí. Claro, en ese sentido, hay un tipo que no es propiamente transhumanista, pero yo creo que es el más transhumanista de todos, que es Tipler, el de Física de la Inmortalidad. Supongo que es un libro que conoceréis, ¿no? Y ahí, en ese libro dice, bueno, en realidad, en términos de información, un ser humano, me parece, es 10 elevado a 67, me parece que dice. Si tienes 10 elevado a 67, está hasta el último pestañeo, hasta la última pesadilla, hasta el último deseo que has podido tener en toda tu vida. Eso se resume, o sea, si se puede meter en un pendrive, con 10, obviamente no hay un pendrive que resista 10 elevado a 67 bytes, ¿no? Si 10 elevado a 80 es el número de átomos del universo. Pero, en fin, él piensa que si seguimos esta progresión, llegará un momento en que cabrá efectivamente en un pendrive. Y ahí estás tú. Claro, el asunto es, ya el problema es el soporte. Porque, claro, resulta que los chips duran poco. Y parece que se pierden. Los CDs se borran, ¿no? Y además una cosa que verdaderamente es casi una especie de venganza, ¿no? Dura menos que el papel. O sea, un texto impreso dura 7 siglos sin problemas, ¿no? Estamos viendo manuscritos medievales, incluso hay manuscritos el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento creo que es un trozo del Evangelio de Juan que se encontró en un papiro egipcio y es de aproximadamente el año 127. O sea, hay textos en papel o porque el papiro es un papel, de alguna manera, ni siquiera es pergamino, ¿no? Que duran fácilmente 2.000 y 3.000 años. No hay nada, ningún soporte electromagnético que dure eso. Con lo cual, vuestras obras completas, que supongo que son maravillosas, o están impresas o desaparecerán, porque si están en la red van a desaparecer. A poca, digamos, que se fundan los plomos de aquí a 40 años, ¿no? Entonces, claro, el pueblo de Tipler se plantea ese asunto, ¿no? Y dice, bueno, sí, lo podemos hacer porque tal y cual. Y entonces dice, pero claro, es que la Tierra tiene fecha tope, ¿no? Porque parece ser que dentro de 4 o 5 mil millones de años el Sol va a empezar a crecer y nos va a englobar en una bola de fuego. Con lo cual hay que buscar otro planeta, pero después hay que buscar otra estrella y después otra galaxia. Y al final parece que dentro de 10 elevado a 47 años la cosa está dura, ¿no? Parece ser que a lo mejor lo que ocurre es que se va a generar toda una especie de gigantesco agujero negro. Y entonces al final del libro llega, perdona, aquí si desbarro un poco, querido Javier, pero lo que he entendido es que él dice, no, es que en el disco de acreción de un agujero negro el tiempo se detiene, porque los efectos relativistas hacen que ahí, aunque de hecho eso es una especie de colapso gravitatorio, pero desde el punto de vista subjetivo, algo que esté ahí dentro, el tiempo se detiene. Entonces, ahí está. Ahí tenemos que colocar el chip, lo que sea, en ese disco que supongo que tendrá que resistir a todas esas presiones gravitatorias enormes y tal y cual, pero eso será subjetivamente infinito. Ahí tendremos la vida eterna. Tiene mandanga, ¿eh? Sí. Solo por lo que decías ahora, que todo ha sido muy interesante, pero sí, pero lo último que has dicho, dice, bueno, hay un tema que es la muerte térmica del universo, que es el colapso, que es decir, cuando las cosas dejan de funcionar. Eso está previsto, es un tema de la física muy importante. Sí, pero bueno, también... No sé cómo lo van a resolver. No, pero entonces sigue un poco la concepción un poco de Boltzmann, que de alguna manera eso sería, por decirlo así, una ley estocástica, entonces también podría haber una fluctuación y esa fluctuación podría... Bueno, ahí entramos en unos terrenos que son absolutamente especulativos. Porque además, bueno, eso nos llevaría un poco lejos. Hay más, sí, ahí había una pregunta antes. Gracias. Se oye, ¿verdad? Sí. Este tema tan apasionante está únicamente en la esfera de la academia, es decir, ¿son simplemente ideas o existe ya un programa de investigación y desarrollo para llevar adelante la idea del transhumanismo a la práctica? Bueno. Gracias. Le agradezco mucho la pregunta porque, perdonen que lo enlace con una... Hace un par de años me pidieron que diese una conferencia de fin de curso en una escuela de negocios seria e importante de este país. No doy más datos para que no se me señale. Y yo en el curso de conferencia saqué a reducir un poco una cosa de estas, ¿no? Una pequeña crítica al señor Kurzweil por estas, digamos, esperanzas un poco ingenuas, me parecía a mí. Yo me di cuenta que aquello no había hecho mucha gracia.
Y después en el Piscolabis que hubo, en la recepción que hubo después de la conferencia, alguien me dijo, hombre, Juan, es que te has metido con Kurzweil. Y claro, nosotros tenemos un programa de intercambio con la Universidad de la Singularidad. Y la verdad que en esta casa, pues tenemos cierta simpatía por el señor Kurzweil, ¿no? No está bien meterse con él, ¿no? Entonces, Kurzweil efectivamente se ha creado con el apoyo de Google y de no sé qué instituto de la NASA, se ha creado ahí en Palo Alto, al lado de una universidad de la singularidad. Y es una universidad que está, su programa o su ideario es crear élites capaces de gestionar todos estos procesos de transformación que van a generar todo este rendimiento, ¿no? O sea que realmente ya estamos creando, o ya se están creando, centros de personas que dicen, no, este asunto va a ocurrir, y de hecho está ocurriendo ya de alguna manera, y hay que gestionarlo. O sea que la cosa sí que va realmente en serio, me parece a mí. Bueno, yo creo que estamos ya mal de tiempo. Si hay alguna pregunta... Puedes, me pasas el... Hay una pregunta de José María Valderas, sí, que dice: a veces da la impresión de que la materia oscura del cuerpo sea la mente, el alma. Si aquel está hecho de partículas y fuerzas, ¿cuáles serían las partículas y las fuerzas del alma? ¿Cómo explicar el de ánima de Aristóteles y los comentarios de Santo Tomás, que la consideran forma, principio de acción, sujeto de las potencias, etcétera? Da la impresión de que nos da miedo abordar la cuestión del alma. Sí. Bueno, realmente esa cuestión siempre está ahí. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, y aquí yo me tiro también un poquito de la moto, tengo a veces la impresión de que la explicación ilemórfica del ser humano y por decirlo así, reducir en cierto modo el alma a forma del cuerpo, adolece de un cierto intelectualismo. Es decir, yo creo que a mí particularmente diría, me quedaría mucho más satisfecho si se dijese que el hombre es un animal consciente que si el hombre es un animal racional. Porque la racionalidad sola no vale. Es decir, es la racionalidad consciente la que me parece que se da exclusivamente en pero una racionalidad no consciente pues está en un ordenador, incluso yo creo que de una manera más eficaz que la que puede haber. Es decir, haciendo demostraciones o haciendo cálculos nos puede una maquinita bastante sencilla, ¿no? O sea que habría que enriquecer un poco la teoría ilemórfica a la hora de poder pensar la dimensión espiritual del hombre como algo que no solamente magnifica algo que se puede dar en el mundo de los objetos reales, de las cosas, sino como una dimensión, una característica, un tipo de realidad que trasciende lo que en el plano físico puede concretarse en el espacio del tiempo. Y en ese sentido, me parece que la tentación de fisicalizar, es decir, de dar una versión física de las nociones espirituales, nos sigue acompañando, ¿no? Cuando Bergson escribió un libro sobre la energía espiritual, ¿por qué llamarlo energía? Es decir, simplemente, claro, si eres un aristotélico como Dios manda, tienes la idea bastante clara que estás hablando analógicamente y por lo tanto que todo eso no se puede de alguna manera formalizar al 100%. Y la analogía, yo creo, en ese sentido es el seguro de, por decirlo así, de verdad o de conexión con la realidad que un aristotélico tiene. Pero claro, alguien que se dedica a la matemática o a la matematización de la realidad tiene que eliminar ese matiz analógico y crear significados cada vez más unívocos. Y en esa univocidad, desde luego, se evapora cualquier tipo de dimensión espiritual que quieras meter. Y en ese sentido yo diría, no se trata de dar una versión metafórica del espíritu, sino asumir que el espíritu es precisamente lo que yo siento cuando yo me doy cuenta de mí mismo y por lo tanto asumo mi propio ser y me convierto en un ser libre. No hay otra analogía mejor, es decir, cualquier otra analogía será puramente física y por lo tanto insuficiente. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Juan, por
Además, se han abierto muchísimas líneas en las que hubiéramos estado mucho más tiempo. Algunos vamos a tener la suerte de poder seguir discutiendo contigo sobre estos temas. Muchas gracias a los presentes y a los que nos han seguido a través de la web. Muchas gracias.